Javier Milei, el presidente argentino, tiene mucho que aprender del Perú, según la revista The Economist. Y evidentemente no se refiere al fútbol, ¿por qué Gareca? Pero en concreto, ¿a qué se refiere? ¿De qué habla el prestigioso semanario? ¿Y por qué los peruanos debemos sentirnos orgullosos de eso? Bueno, te lo cuento directo a la vena. Pero antes de comenzar, como siempre, no olviden darle like al video, suscribirte y darle clic a la campanita. Ahora sí, vamos por el aprendizaje de Javier Milei. El presidente argentino, Javier Milei, evidentemente tenía una serie de propuestas en política económica sumamente ambiciosas. La Argentina se encuentra lamentablemente sumida en una situación o una crisis inflacionaria. Los precios no dejan de subir lamentablemente en este país y esto afecta la vida de millones de argentinos. En ese sentido, Milei ha presentado una serie de propuestas al Congreso argentino, lo que se ha denominado como la famosa Ley Ómnibus. Sin embargo, hasta el momento el presidente de la Argentina no ha tenido suerte, no ha logrado los enlaces ni la fuerza política para lograr que sus reformas sean aprobadas y esto evidentemente lo mantiene en una situación de crispación constante al punto a que ha llamado nido de ratas justamente al Parlamento de Argentina. La semana pasada el presidente Javier Milei estuvo en los Estados Unidos explicando su plan de acción económica ante la Conferencia Política de Acción Conservadora, un espacio que reúne evidentemente a los partidarios del candidato hoy, el expresidente Donald Trump. Evidentemente Javier Milei quiere emular en muchas formas, sobre todo al polémico expresidente norteamericano. Sin embargo, la revista The Economist sostiene que el presidente argentino Javier Milei debería preocuparse mucho más en mirar la región, en mirar Sudamérica y en específico mirar al Perú y ver cuál ha sido el éxito de la economía peruana y no tanto tratar de emular al polémico expresidente Trump. Pero ¿a qué se refiere The Economist cuando le recomienda a Milei mirar el Perú? Porque uno podría decir, oigan, valgan verdades, la situación peruana es sumamente complicada. Desde el 2016 la inestabilidad política lamentablemente ha marcado a nuestro país y ha marcado la política y la economía, nada menos que con 6 presidentes hasta el momento desde esa fecha. Sin embargo, The Economist resalta ciertas características de la política y la economía peruana que el presidente Javier Milei debería estar revisando. Sin embargo, es llamativo que The Economist le diga al presidente Milei que observe al Perú y que lo vea como un ejemplo a seguir, cuando desde el 2016 tenemos nada menos que 6 presidentes y nos hemos caracterizado en los últimos años por una constante inestabilidad política que ya afecta lo económico, nada menos que de por medio con un expresidente como Pedro Castillo que intentó ser un golpista y que hoy se encuentra en la cárcel y con otros expresidentes investigados o que también han terminado en la cárcel. Entonces, ¿a qué se refiere The Economist cuando le dice a Javier Milei que vea la experiencia peruana? Bueno, que pese a toda la inestabilidad política que hemos vivido en los últimos años, el sol, la moneda peruana, sigue siendo un faro de estabilidad, dice textualmente The Economist. Y es verdad, el sol peruano es entre las monedas de América Latina la que menos ha fluctuado en los últimos años. Incluso The Economist señala que si comparamos el valor del sol desde 1999 a la fecha, vale casi lo mismo, lo que no sucede en otros países. Basta ver el peso argentino, basta ver lo que ocurre con la moneda venezolana o lo que ocurre en Brasil, lo que ocurre en México. Si nos comparamos con la región, evidentemente el sol muestra mayor estabilidad frente a otras monedas y esto es clave cuando hablamos de inflación, esto es clave cuando hablamos de tratar de controlar la inflación, que es hoy por hoy uno de los principales retos que tiene el presidente Javier Milei, que incluso durante su campaña prometió que iba a cerrar el Banco Central de Reserva, ojo, que le iba a pasar la motosierra, usando sus palabras literales, y que uno de sus principales objetivos era cambiar el peso por el dólar, es decir, dolarizar la economía argentina. Pero The Economist le dice lo siguiente, que observe la experiencia peruana, que nada de eso es necesario para controlar la inflación y lograr un país que arroje cifras de crecimiento año tras año.
A ver, hagamos un poco de historia económica reciente. En los años 80 el Perú sufrió lamentablemente una hiperinflación durante el primer gobierno de Alan García. En ese entonces no había un solo tipo de cambio, habían varios tipos de cambio, para exportadores, para importadores, para los amigos, para los enemigos. El tema de la inflación estaba descontrolada, estaba desbocada. La moneda, ojo, no valía absolutamente nada y el Banco Central de ese entonces emitía y emitía dinero que perdía solo valor, una situación muy parecida a la que atraviesa hoy la Argentina. La revista The Economist recuerda que el gobierno de Fujimori aplicó un radical programa de estabilización y reforma económica. Se unificó el tipo de cambio y se permitió que flote. Se eliminaron subsidios, se abandonó la emisión inorgánica y se desmantelaron controles de capital y barreras comerciales. La inflación bajó de su pico de 7.650%, así como lo escuchan, 7.650% en 1990 a 139% en 1991 y 6% en el 98. El nuevo sol fue introducido en 1991. Tras haber caído 25% entre 1988 y 1990, la economía empezó a recuperarse desde el 91, luego de que se aplicaron justamente estas reformas económicas, y no ha dejado de crecer con determinados baches importantes, pero no ha dejado de mostrar un crecimiento sostenido hasta el 2022. La situación actual es otra cosa, pero la economía peruana se vio sumamente beneficiada justamente por estas medidas radicales, dolorosas, profundas, que decidió implementar el presidente Fujimori a principios de su gobierno. Y ojo, solo para hacer el disclaimer, aquí no estamos hablando de política, no estamos hablando del golpe de Estado que dio el Congreso de ese entonces, no estamos hablando de las acusaciones de corrupción, no estamos hablando de que luego terminó con una sentencia por violación a los derechos humanos. Esa es otra historia. Nos estamos refiriendo exclusivamente, ojo, al tema de las reformas económicas que permitieron sacar al país adelante y ser lo que es hoy en materia económica. Y hay un dato que es sumamente cierto que destaca The Economist, que en este siglo, ojo, el Perú ha tenido la inflación más baja de América Latina. Ese es un hecho que destaca todo el tiempo además el presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde. Los peruanos confían en su moneda, los peruanos confían en el sol y los datos siguientes lo acreditan. Solo el 34% de depósitos bancarios, el 23% de los préstamos y el 8% de hipotecas están en dólares. ¿Qué explica eso? Evidentemente la confianza en el sol, la confianza en que justamente su moneda no va a perder valor, y eso tiene que ver con la independencia del Banco Central de Reserva, que también está justamente muy claramente señalado en la Constitución del 93. Los peruanos saben que su Banco Central es independiente, saben que Julio Velarde es un banquero central independiente que no se va a dejar amilanar por el poder político. La pregunta es, ¿esto es sostenible? Pues no lo sabemos, pero hoy por hoy la seguridad es que el BCR es una institución independiente y esa seguridad la tienen las personas de a pie y todos los agentes del mercado, y eso da confianza justamente en la moneda. Pero además, la revista The Economist cita a otro expresidente del BCR, como es el economista Richard Webb, y señala que esa estabilidad monetaria también tiene otras razones mucho más estructurales. Esto tiene que ver con liberalizar los mercados, con fomentar el libre comercio, con fomentar el comercio internacional, con fomentar la firma de acuerdos comerciales con diversos países del mundo. Esto evidentemente es un flujo constante de dólares para el país, pero además bajaron todas las barreras para que la inversión extranjera ingresara al país con las mismas condiciones que la inversión local. Esto también nos trae otro flujo constante de dólares que le da mucha fortaleza a nuestro país. Este boom productivo de dólares, señala The Economist, le permitió al Perú acumular 74.000 millones de dólares. Ojo, 74.000 millones de dólares en reservas internacionales que administra el Banco Central de Reserva. Y por eso los mercados saben que el BCR puede intervenir en cualquier momento vendiendo, comprando dólares para dar estabilidad justamente a la moneda. Lo decía el propio Velarde, los mercados saben que podemos intervenir en cualquier
cualquier momento y eso ya es suficiente. Entonces, en resumen, The Economist dice que Argentina tendría mucho que aprender de la experiencia peruana, de cómo hizo justamente para salir de esa crisis inflacionaria, esa crisis de deuda, esa crisis de crecimiento que teníamos a principios de los 90 y cómo la economía se ha desarrollado, ha crecido y ha logrado vencer esos problemas hasta hace poco. Como ya hemos dicho, Argentina tiene muchos de estos problemas. Tiene todavía un nivel de proteccionismo muy alto, demasiados subsidios. Todos estos problemas evidentemente han sido diagnosticados por el nuevo gobierno de Argentina de Javier Milei. Sin embargo, el Congreso de la República y la calle también, parte de la población, sigue siendo un freno para poder implementar las reformas, pero necesita el consenso político necesario para lograr ejecutarlas. The Economist también señala que las propuestas de Javier Milei de cerrar el Banco Central de Reserva y dolarizar su economía no ataca el problema de fondo, ataca el síntoma, pero no las causas. Ojo, recuerda además que el presidente Menem en su momento intentó hacer algo parecido con una dolarización suave, pero a la larga esto no dio resultado. Y la experiencia peruana demuestra que no hay que cerrar el Banco Central de Reserva ni dolarizar la economía para poder reducir la inflación y lograr crecimiento. Y ojo, no es que el Perú sea un país del primer mundo, que la economía esté ya a tope y el país esté desarrollando y todo el mundo viva como en Suiza. Claramente tenemos problemas muy serios. La economía estuvo en recesión en el 2023 y lo que se espera de crecimiento para el 2024 es sumamente mediocre, un crecimiento de entre 2 a 3%. Y hay problemas estructurales muy graves que lamentablemente están generando que las brechas sociales se amplíen y sumando más pobres lamentablemente a ese bolsón. Ya tenemos más de 10 millones de pobres. Claramente hay cambios que se tienen que hacer, hay medidas que se tienen que ejecutar, hay reformas que se tienen que implementar en el Perú. Sin embargo, el problema de la inflación lo pudimos controlar en su momento. Tenemos un Banco Central independiente. Nada nos garantiza que va a seguir así porque nadie sabe quién vendrá en el 2026 y qué cambios podría implementar. Pero hasta el momento la fotografía del Perú todavía es positiva frente a otros países de la región como Argentina, lo que no indica que estemos en el mejor de los mundos. Vamos a ver qué sucede en los próximos años.